¿Qué es anciano? Anciano es una persona que tiene una edad avanzada y está en el último periodo de la vida que le sigue la madurez. El paso a la ancianidad no se produce de golpe ni se llega a ser anciano a partir de un momento determinado, sino que supone un proceso dinámico y por lo tanto tenemos que entender que la ancianidad es una época vital con sus propias peculiaridades y que no es mejor ni peor que otras épocas. Según el diccionario de la Real Academia Española, un anciano es una persona de mucha edad. A su vez, entre los sinónimos encontramos palabras que normalmente se utilizan de manera despectiva, tales como viejo, abuelo, cano, entre otras. A la hora de dirigirnos a un anciano debemos tener mucho cuidado y hacerlo con respeto, sin emplear términos que le puedan molestar. Además de la edad cronológica, tenemos otras edades, tales como la edad social, biológica y la psicológica. La edad cronológica es el número de años vividos. La edad social es la conducta social del individuo y se manifiesta en sus relaciones. Estas relaciones pueden ser sociales y también se manifiestan en la capacidad funcional y productiva en el trabajo. La edad biológica es la que viene dada por los cambios físicos y fisiológicos en el cuerpo humano. La edad psicológica es el funcionamiento del individuo en cuanto a su conducta y capacidad de adaptación, lo cual está relacionado con sus cambios cognitivos, afectivos y también cambios de personalidad a lo largo del tiempo. Ahora, tomando como referencia solo la edad, la vejez se divide en 4 etapas. La tercera edad. La tercera edad es a partir de los 65 años, es la edad que se toma en cuenta para la jubilación. La ancianidad comprende entre los 70 y los 75 años y se caracteriza por cambios importantes a nivel físico en las relaciones sociales y familiares. Después sigue la última, senetud. Desde los 80 años, en este existe un aumento de las limitaciones de todo tipo y después se llega a la cuarta edad, que es a partir de los 90 años y es caracterizada por un mayor deterioro y la proximidad a la muerte. El envejecimiento es el conjunto de cambios a nivel biológico, psicológico y social. Según la OMS, esta etapa es el resultado de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual en las capacidades físicas y mentales, a un mayor riesgo de enfermedad y en última instancia a la muerte. Además, esta etapa se caracteriza por ser un proceso lineal, es decir, inicia cuando nacemos y se desarrolla en el transcurso de nuestra vida. Es inevitable, debido a que no puede detenerse salvo con la muerte. En cada individuo este proceso es distinto, ya que cada persona se expone a diversos factores sociales, culturales, económicos, genéticos, políticos o religiosos. La vejez no sigue un ritmo establecido. Por ejemplo, las neuronas pueden atrofiarse mucho antes que los hepatocitos. Existen otros factores vinculados al envejecimiento, como la experiencia o la vida de cada persona, el ambiente familiar y social en el que se desenvuelve y los planes, miedos y esperanzas que tiene el adulto mayor. Actualmente se ha evidenciado un envejecimiento demográfico. Este término hace referencia a una disminución en la población joven y a un aumento exponencial en la población adulta. Esto se debe al cambio de los flujos de entrada y salida de la población, es decir, al número de nacimientos, defunciones y migraciones que ocurre en un área determinada. Este proceso trae consigo las siguientes consecuencias sociales: diferencias internacionales, feminización de la vejez, sobreenvejecimiento, mayor presencia social de los ancianos y una mayor duración de las etapas previas a la vida adulta. Esto lo podemos explicar mejor a través de las siguientes imágenes. Por ejemplo, los países europeos alcanzan aproximadamente un 16% de mayores de 64 años dentro de su población, mientras que en África apenas llega al 4%. También existe una diferencia en la mortalidad entre ambos sexos y en todas las edades a favor de las mujeres. Los avances médicos y farmacológicos, junto con un mejor estatus económico, han beneficiado a la salud y han incrementado la esperanza de vida. Durante los últimos años, los adultos mayores han tenido mayor relevancia dentro de la familia y la sociedad. Por último, etapas previas a la vejez se han extendido, lo que permite a la persona tener un mayor aprendizaje y una vida más libre. Los cambios en el proceso del envejecimiento, pero vamos a hablar más en el ámbito biológico. Cuando envejecemos, nuestro cuerpo también envejece con nosotros. Por eso tenemos ciertos patrones característicos de la vejez en el ámbito biológico.
Vamos a tener que en el sistema cardiovascular va a haber más depósitos de placa de ateroma, es decir, que el colesterol se va a quedar en las arterias y va a disminuir la luz arterial. Va a haber una pérdida de la elasticidad de la pared arterial, el músculo cardíaco también va a ser más débil y las válvulas van a ser más fibrosas. Eso trae como consecuencia que el paciente tenga hipotensión ortostática, es decir, que cuando se levanta el paciente o cambie de posición, este va a sentir como que se desmaya, como que se va a caer. También va a haber una disminución del flujo sanguíneo a las demás partes del cuerpo y también va a haber un aumento en la presión arterial. En el sistema respiratorio va a tener una pérdida de la elasticidad pulmonar y de las vías respiratorias, una disminución del tono muscular. Esto va a traer como consecuencias que el paciente sea más propenso a tener infecciones respiratorias y también que la oxigenación va a ser menor y va a ser más lenta. En el sistema musculoesquelético vamos a tener una disminución de la masa ósea y masa muscular. Esto va a traer una disminución en la capacidad funcional y el paciente va a tener o va a ser más propenso a tener fracturas o problemas en la columna. En el sistema digestivo vamos a tener una disminución de la secreción del tracto digestivo, una reducción en la motilidad digestiva, es decir, que los alimentos se van a digerir más lentamente, una mala masticación y una disminución en la absorción de nutrientes. Esto nos va a traer como consecuencias alteraciones en la digestión, como flatulencias, puede también tener los pacientes reflujo, también van a tener problemas de estreñimiento por esta reducción de la motilidad. Si hablamos del sistema urinario, vamos a tener un aumento en el tamaño de la próstata si es varón, un menor flujo vascular renal, una disminución del número de nefrones, una disminución de la velocidad del filtrado glomerular. Vamos a tener también una menor presión del cierre ureteral y va a haber un incremento en el residuo postmiccional. Esto nos va a traer como consecuencia que el paciente tenga una menor función renal, que también tenga incontinencia urinaria. En el sistema reproductor vamos a tener una disminución en la lubricación vaginal, menos enrojecimiento genital en ambos sexos, una disminución de la fuerza de eyaculación cis varum y un alargamiento en el tiempo de la erección. Y esto nos va a traer como consecuencias más problemas como psicológicos. Ahora, hablando del sistema nervioso, vamos a tener una degeneración neuronal y un enlentecimiento de la conducción nerviosa. Esto nos quiere decir que el paciente va a tener una disminución de la sensibilidad y un enlentecimiento en el tiempo de respuesta. En el órgano de los sentidos vamos a tener en la vista. La vista va a tener una córnea más espesa. La pupila va a ser más pequeña y menos adaptadora a los cambios de luz. Van a tener mayor riesgo de tener cataratas, es decir, porque el cristalino, que es una parte de nuestro ojo, va a hacerse más opaco. Y hay un mayor riesgo de tener presbicia, es decir, que van a tener dificultad para enfocar a distancias cortas. En el oído vamos a tener una calcificación y menor elasticidad del tímpano y cambios en la trompa de estocamio. Vamos a tener artrosis de la cadena de los huesecillos, vamos a tener una pérdida de las células sensoriales, va a haber un aumento en el pabellón auditivo y va a haber una mayor formación de tapones de cera. Todo esto contribuye a que el paciente tenga problemas para escuchar y por ende va a afectar a su rutina. En el gusto, el tacto y el olfato vamos a ver que va a haber una disminución del número de células del gusto. Es decir, el paciente ya no va a sentir los mismos sabores. En el olfato también va a haber una disminución del número de las células olfatorias y por ende el paciente no va a tener olor, como que no va a poder oler muy bien. En el tacto también va a haber una disminución en el número de células del tacto. El cambio en el proceso de envejecimiento tanto psicológico como social. Vamos a tocar el área cognitiva. Como sabemos, se producen muchos cambios afectivos en el funcionamiento cognitivo y en la sexualidad, que deben ser considerados normales y esperables cuando se llega a una cierta edad. Entonces, el área cognitiva es la que da referencia a la capacidad intelectual y a la manera de pensar del individuo, por lo que tenemos dos tipos de inteligencia. Tenemos la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. La inteligencia fluida, la cual es la capacidad de resolver nuevos problemas, y la inteligencia cristalizada, la cual
se va a aplicar en situaciones presentes y va a acumular experiencias anteriores. Por lo que en la vejez lo que se va a disminuir es la inteligencia fluida y lo que va a aumentar es la inteligencia cristalizada. Tenemos también el lenguaje. El lenguaje se va a reducir según la edad. Esto dependiendo de la dificultad que se tenga para la denominación o evocación de las palabras. Y también se va a dar una reducción de la fluidez verbal. Tenemos también la memoria, la cual es un proceso cognitivo y que nos ayuda a almacenar experiencias y lo que percibimos. Esto con el paso del tiempo se va a deteriorar. Y esto también nos lleva a la capacidad de aprendizaje. La capacidad de aprendizaje se va a mantener, no va ni a disminuir ni a aumentar, ya que cada uno tenemos una capacidad de aprendizaje diferente, no importa la edad. Solo necesitamos enfocarnos en la metodología y ir al ritmo de las personas. Luego tenemos el área afectiva. El área afectiva conlleva una serie de situaciones conflictivas de convivencias de pérdida. Por ejemplo, aquí entraría la jubilación, la ida de los hijos, la pérdida de seres queridos, una mayor proximidad de la muerte por enfermedades, etc. Pero en general la personalidad o los rasgos de personalidad nunca varían con el tiempo, por lo que los individuos van a mantener su personalidad normalmente o firme. Las mayores manifestaciones de los mismos niveles de felicidad van a ser los mismos niveles de felicidad que los jóvenes. Y muchos piensan que los ancianos experimentan emociones más negativas que positivas, pues esto es al contrario, expresan más felicidad, gratitud, contento que frustración, tristeza o rabia. Esto porque las personas mayores pueden acomodar a una circunstancia y aprender a ver la parte positiva de esta circunstancia. Y por último tenemos el área sexual. Aunque muchos piensan que es diferente por lo que se va perdiendo, por ejemplo, en la mujer la capacidad de reproducción, esto no cambia o no tiene un límite de edad para como tal la actividad sexual. En caso de ancianos sanos y desde el punto de vista psicológico, es normal mantener como que las relaciones sexuales en la vejez, como no hacerlo, por lo que se va a mantener una actividad sexual normal. Luego tenemos por otro lado los cambios sociales. Tal como señalamos antes, en la vejez las personas tienen que irse adaptando a los numerosos cambios que existen. Uno de ellos, como mencionamos antes, era la jubilación. Este consiste en el retiro del mundo laboral por haber cumplido una cierta edad que exige la ley, debido a que te nombran como que tienes una incapacidad para trabajar normalmente. Entonces esto va a constituir un punto importante del cambio del ciclo de tu vida, debido a que va a modificar tus hábitos, tu organización de vida diaria, el sentido de eficacia, de la competencia personal y etc. Entonces la jubilación tiene varias etapas, la prejubilación, en la cual te planteas expectativas, objetivos, etc. La parte de la luna de miel, en la cual todo es felicidad debido a que empiezas a cumplir todas las metas y expectativas que tenías y empiezas a realizar eventos que no podías hacer al estar trabajando. Luego viene la fase del desencanto, porque no llegas a veces a cumplir esas expectativas que esperabas. Luego la fase de la reorientación, la cual se empieza a formar nuevos objetivos para llegar a una fase de estabilización, la cual es la que encuentras un nuevo ciclo de vida o nuevos hábitos. Luego tenemos, la vida es una situación que conlleva problemas en la adaptación social. ¿Esto por qué? Porque al perder a un ser querido, en este caso es más prevalente en mujeres que en hombres, porque tradicionalmente el hombre se casa con mujeres más jóvenes, por lo que siempre la viuda siempre es como que probable más la mujer que el hombre. Esto conlleva cambios negativos, como por ejemplo un sentimiento de soledad, aislamiento, empeora la situación económica, pierde relaciones sociales debido a que hace cambios de lugar o de residencia. Usualmente se van a vivir con sus hijos o en instituciones especiales para mayores de edad. También tenemos otras pérdidas, como sería la pérdida de salud, la pérdida de autosuficiencia o competencia personal y la de pérdida de seres queridos. Todas se relacionan con las que ya hemos hablado antes. La pérdida de salud es más con enfermedades crónicas o pluripatológicas, crónicas como diabetes, hipertensión, pérdida osteomuscular, etc. Esto también les trae un sentimiento de tristeza. La pérdida de autoeficacia y competencia personal. Esto conlleva la jubilación, debido a que tienen pérdidas de aspectos psicológicos como la autoeficacia, entonces piensan que ya no son suficientes o ya no pueden hacer cosas por sí mismos. Y por último tenemos la pérdida de las personas queridas.
Esto no solo cumple con la viudeza, con el cónyuge, sino que también tiene que ver con la parte de los hijos dentro de la familia, ya que se va a crear el síndrome de nido vacío. Esto es cuando el hijo se va a vivir fuera debido por un matrimonio o por razones académicas. Entonces la persona empieza a experimentar este sentimiento de abandono y soledad. Y debe ser tratado de forma un poco más positiva y sentirlo como una oportunidad de libertad y autorrealización. Características de la enfermedad en el anciano. Primero, se tiene que tener en cuenta que el envejecimiento representa una dificultad progresiva para mantener el equilibrio fisiológico, a la que se añade un aumento de la vulnerabilidad ante cualquier agresión. Las enfermedades en la vejez presentan una serie de propiedades diferentes a las que tienen otras etapas de la vida. Entre estas propiedades tenemos como primer punto la multicausalidad. Esta quiere decir que las enfermedades están causadas por distintos factores externos e internos. Luego tenemos la polipatología. Esta quiere decir que suelen aparecer varias enfermedades a la vez, ya que existe una afección múltiple de órganos y sistemas. Luego tenemos como otra propiedad la tendencia a la cronicidad. Esta quiere decir que es frecuente que se presenten diversos trastornos funcionales. Luego tenemos como otra propiedad el riesgo de invalidez. Esta quiere decir que existen dificultades para alcanzar el grado óptimo de recuperación funcional. Y también como otro punto clave es la sintomatología peculiar. En los ancianos, esto quiere decir que en los ancianos a veces las enfermedades no presentan su clínica característica y en otras ocasiones las personas mayores suelen ocultar o no llegan a expresar correctamente lo que ocurre en ellos. Luego tenemos como otra propiedad que es las diferentes respuestas terapéuticas. Esto quiere decir que ante la vulnerabilidad del anciano hay que poner especial cuidado en la acción de los fármacos y el uso combinado de varios de ellos. Luego, como otra propiedad, tenemos las diferencias en las enfermedades, que entre los principales puntos está que aparecen enfermedades específicas muy raras o inexistentes en edades anteriores. Luego tenemos que ciertas enfermedades tienen mayor prevalencia y trascendencia clínica en el anciano que en otras edades. Los objetivos de la geriatría. Primero tenemos que entender que hay un término que se llama la gerontología. Esta es una ciencia cuyo objetivo es el estudio del fenómeno del envejecimiento y no solo en el hombre, sino en todos los seres vivos. La gerontología cubre diferentes áreas de conocimiento como los problemas sociales, problemas económicos, aspectos psicológicos, fisiológicos o biológicos. Existen también distintas ramas de la gerontología, tales como la gerontología social, la psicogeriatría y la geriatría. La geriatría. Bueno, la geriatría es una especialidad de la medicina que se centra en la prevención y el tratamiento de enfermedades del anciano, de modo que se ocupa tanto de los ancianos sanos como de los ancianos enfermos. Algunos objetivos de la geriatría son los siguientes. Se trata primero de prevenir la enfermedad vigilando la salud del anciano. También se trata de evitar la dependencia. Si aparece la enfermedad, hay que evitar que evolucione hacia la invalidez. La asistencia integral debe ocuparse de los problemas en todos los aspectos médicos, sociales, mentales o funcionales mediante una valoración geriátrica global, programada y exhaustiva con una colaboración multidisciplinar. También se necesita rehabilitar, esto es para intentar mantener en la comunidad al anciano que ha perdido su independencia física o social. Y finalmente se necesita proporcionar un cuidado progresivo desde el inicio de la enfermedad hasta su resolución, contando con diferentes recursos asistenciales tales como hospitales, asistencias a domicilio, unidades de rehabilitación, residencias o unidades de larga estancia. Para cumplir los objetivos de la geriatría cuenta con algunos recursos. La valoración geriátrica es el proceso diagnóstico para establecer un plan de objetivos y cuidados atendiendo a todas las dimensiones que intervienen en la salud del anciano. Lo que se debe hacer para una correcta valoración geriátrica es, primero, valorar los problemas médicos. Estos incluyen aspectos de la nutrición, el estado de los órganos,
la salud bucodental y algunos otros síndromes geriátricos. Después tenemos la evaluación de las capacidades funcionales. Después, la valoración mental. Esta es muy importante ya que tenemos que atender aspectos cognitivos y afectivos del anciano, ya que a veces pueden haber ciertas enfermedades mentales, tales como la demencia, que pueden afectar la salud del anciano. Finalmente estaría la valoración social, es decir, cómo el anciano está relacionándose con todo el aspecto social. Los recursos sociales y apoyo psicológico se basan en las normas reguladas por los servicios de atención basados en una atención integral a la persona mayor. Estas se aplican sobre todo en las personas que requieren protección especial o temporal o definitiva. En su ingreso, una persona mayor, un adulto mayor, se le traza un plan de atención individual con objetivos personales, apoyo psicológico y recomendaciones para atender sus necesidades diarias y proyectos de vida, en las cuales se incluyen actividades que corresponden a la familiaridad y su vida cotidiana, dando espacios formativos para incentivar la participación con su comunidad, redes sociales e instituciones. En Ecuador se garantiza de generar 4 de estos servicios fundamentales: servicios de residencias otorgados por el Estado o los conocidos como centros gerontológicos. En estos se busca brindar atención integral por medio de servicios, alojamiento y cuidado, mantener o mejorar la capacidad funcional y mental de los usuarios por medio de terapias y programas, garantizar un ambiente confortable, seguro y limpio, y brindar una alimentación sana y equilibrada. Luego tenemos servicios de asistencia en el hogar. Estos proveen cuidado directo a las personas usuarias que dependen o requieren asistencia para la ejecución de sus actividades diarias. Luego, a los servicios con las personas con discapacidad se trata de identificar como tal y se busca promover su seguridad, sobre todo, y apoyo para sus labores cotidianas diarias. Como fuentes de apoyo psicológico, se determinó que las herramientas psicológicas contribuyen significativamente a problemas comportamentales y psicológicos que los adultos mayores suelen presentar. Se les puede dar mediante fuentes de apoyo, que pueden ser su entorno social próximo, familias, sus encargados del cuidado y las propias instituciones. Y también tiene que tener un refuerzo por el personal médico, una asistencia sanitaria o terapias que puede ser dada por un psicólogo que puede ayudar a estas personas. En estas también se les debe dar un espacio de capacitación que contribuye al desarrollo de estrategias de afrontamiento para los cambios de etapa de esta vida, y programas de intervención que se basan en indicadores biológicos, económicos, psicológicos y sociales.